Ya se va a ir. Sí, ya me voy. ¿Por qué? Usted cantó muy bonito hoy. ¿Ah, sí? ¿A usted le parece que yo cante muy bonito hoy? No, vea, pues, entonces mío le pague. Sobre todo esas canciones como de amor. Es que amor, ¿cuál de amor? Si todas las de nosotras es de amor, a ver. ¿Qué será esto tan bueno que yo siento? Que no sé si decirle sentimiento. ¿Qué será este fresco de brisa que ha llegado a pintarme en la cara una sonrisa? Si te vas, si hay dolor, tiene que llamarse amor. Si adornas mi alrededor, tiene que llamarse amor. Fabiola. Nelly, ¿usted qué está haciendo aquí? Pues, ¿qué hacer? Me volvió a pelear con ese cercano. Está más mamá. Pero es que la hago venir sola. Es que me tienen que dar permiso a mí, pues, para salir. Yo me vine como por entre un tubo, que un taxi y me largué. Ay, Nelly, qué pesar de Julián. Él se nota que la quiere mucho a usted. Ya, me quiere, pero me quiere joder. Ay, pero usted también lo quiere mucho. Pues sí. Eso es lo que a mí me duele. Entonces, yo porque lo quiero, entonces me lo tengo que aguantar. Entonces, que sea más cansón que un marrano en la colina. No, que no me va a dar. Nelly, lo que pasa es que yo creo que es que esos alegatos de ustedes dos es porque ustedes no se han casado la venera de mi Dios. Sí, señora. Ustedes están viviendo en pecado, Nelly. Entonces, dígame, pues, ¿qué es más pecado? ¿Es más pecado uno estar arreguntado? ¿O es más pecado entonces uno separarse? ¿Ah? Yo no sé. Entonces, ¿qué tal que él siga así? Que siga jodiendo, uno se case, entonces ya que engrampado con la soga al cuello y uno seguirá aguantando esta vaina. Ay, pero no piense así. Ay, venga, entonces quiero dormir aquí o allá. Aquí. Vamos a secar conmigo, que yo le doy calorcito y la abrazo. A ver, pijamese pues. No le vaya a decir nada a mi mamá mañana. Pero no lloro, usted tiene que arreglar las cosas con él porque se quiere mucho. Ah, pues. Gracias. Cambios. Un chorrito primero, un chorrito. Yo cambio dos. Rico, rico. ¿Qué hubo? ¿Qué mamá? Buenos días. ¿Usted qué está haciendo por acá? ¿Volvió a agarrarse con Julián o qué? No, mamá, lo que pasa es que... es que él tenía que madrugar mucho para hacer unas vueltas y a mí me dio pereza madrugar tanto. ¿Usted qué? ¿La que se dio raronga esa otra? Es que tuve unas pesadillas lo más malucas con Lizardo y con Joaquín. Ay, María, ese par, de verdad, si no me la atormentan a usted despierta, entonces me la atormentan dormida. ¿Qué soñó? Sí, ma, la volvieron a llamar de por allá de Nueva York. Hace rato no llama, yo por eso estoy tan preocupada. Ay, ma, no se preocupe. Vea que es que las llamadas a larga distancia son muy caros. Ellos deben de estar por ahí pagando bien bueno, mejor que uno. Mi hija será. Sí, ma. Oiga, ¿sí saben quién llamó? A Lirio, que viene para acá con el dueño del estadero. ¿Qué? Váyase dañando yo como acá una arepa. Esta boba, ¿y usted por qué no había dicho? ¿Usted quiere tinto también o qué? Apúrele los años usted primero, después sigo yo. ¿Quién más quiere tinto y arepa? Yo quiero arepita con queso. Hágale. Yo quiero arepita con mantequilla. Hágale pues. No se demore, Fabiola. Mamita, mamita, ay, mamita,
Mamita linda, mamacita, mamita, mamita. No, que soy mío, mamita. Tío. Soy un niño muy desobediente, pero ya me va a manejar bien, mamita. Tío. Mamita, perdóneme, Tío. mamita. Tío. Ay, Tío. mamita linda. Mamita linda. Papá. Papá. Toma agua. Ve, se te recalentó el cerebro. Toma agua, toma agua. Toma agua. ¿Está bien? ¿Está bien? Joaquín. Joaquín, soy Joaquín. ¿Por qué me dejó solo, Joaquín? No, yo no lo dejé. Usted salió corriendo por un lado y yo para otro cuando llegó la policía. ¿Y el resto? ¿Los otros dónde están? No sé, yo me imagino que lo llevó la policía, incluyendo al gordo ese del coyote. ¿Al coyote? Sí. Ven, mira. El coyote ya me caía bien, qué pesado. No está hablando en serio. Se te recalentó el cerebro de verdad. Mira lo que me robé. Una cantimplora con agua, este mapa y un sándwich, pues ya me lo comí. Mira, estuve echando cálculos. Nosotros estamos por acá. ¿Sí? Estamos cerquita de la frontera, mira. Nos falta poquito. Poquito, a buen ritmo, caminando a buen ritmo. Yo estoy seguro que hoy podemos llegar acá, donde dice El Paso, Texas. Ay, Joaquín. Ay, sí. Ay, sí lo vi bien, sobrino. Estamos bien. Usted tranquilo, confía en mí. Joaquín, usted me garantiza que yo estoy vivo. Está vivo, usted está más vivo que nadie. Mala hierba nunca muere. Hágale. Levántese, tío. Es por aquí, es por este lado. Ay, ¿usted por qué me metió acá en este hueco? ¿Por qué me metí aquí? No, pues está sacando petróleo. Usted me dejó mal solo. Estamos vivos, eso es lo importante. Aló, ¿qué más, Antonio? Con Julián Cardona. ¿Qué más, hermano? No, todo muy bien, por acá todo en orden. Vea, es que lo llamo pues para pedirle un favor súper urgente. Sí, necesito que busque en los registros del banco este nombre. ¿Sí tiene con qué anotar? Bueno, Lorenzo Martínez. Martínez. O sea, dígamelo, ¿sí? Dígamelo, por favor, deme la mejor noticia que puedo recibir. Dígame que lo consultó con la almohada, que lo pensó muy bien y que va a aceptar trabajar conmigo. De verdad, yo le agradezco mucho su ofrecimiento. Pero no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque mi trabajo es en mi finca. Y la finca, eso sí me quita pues todo el tiempo. Y yo venir aquí a hacer las cosas a medias y más en algo que no conozco, no. Pero si ves que ese es su problema, que es muy acelerada. Vea, considérelo, por favor, ¿sí? No lo haga por mí. Es más, no lo haga por usted. Hágalo por el pueblo. Mire, yo no soy un político como los demás. Es más, yo ni siquiera sé por qué soy el alcalde de Villafuerte. Y aquí entre nos, yo creo que Villafuerte no va a estar muy bien en mis manos. Pero, si usted trabaja conmigo en la alcaldía, puede cerciorarse de que yo no acabe con el pueblo. No, es que precisamente esa es su carta pues de presentación. Es que usted no es un alcalde como los demás. ¿Y sabe una cosa? Hay algo por ahí en el fondo que me dice que usted va a hacer un excelente trabajo. Bueno, pues gracias por la confianza. De todas maneras, quiero que entienda que por acá siempre voy a estar disponible para usted. Ah, no, y usted también, pues, lo que se le ofrezca allá en la finca, también a la orden. Ay, entonces el puestico es mío. Pero por supuesto que sí, Auxilio. ¿Sabe qué le digo algo? Yo creo que usted y yo vamos a hacer un gran equipo. Ay, yo también. Y bueno, entonces, ¿cuándo comienzo? No sé, lo más pronto posible. Si usted puede, mañana mismo, porque aquí en Villafuerte hay muchas cosas que hacer. Sí, cuente conmigo yo. Y bueno, yo mañana voy a estar entonces aquí puntualita. Bueno. ¡Están timbrando! Vaya a ver, vaya. ¡Yo voy! ¿Ya están listas? Deje el afán, usted acosa más que un lavado, Nelly. Ay, ma, espéreme. Que Dios bendiga. ¡Ave María! ¡Amá! ¡Haga el favor de seguir! ¡Vean quién llegó! ¡Joder, señores! ¡Ave María, Dios bendito, pero qué es esto! ¡Tu monseñor! Pues esta sorpresa tan grande, Usted se la tenía muy guardadita, Lirio. Pero es que Monseñor me pidió que no dijera Haga el nada. favor de seguir, que está en su casa. Pues yo creí que ustedes no me iban a reconocer. Oiga.
¿Y a usted cómo le ha ido, Tuli? Ah, lo más de bien, bendito Dios, sí. Oiga, pero está muy bonita su casa nueva, las felicito. Sí, ay, no. Ahí la tiene a la orden para cuando usted la necesite, ¿oye? Oiga, compra toitica a punta de las canciones que a usted tanto le gustan. Bendita esa plata que se han ganado con su música. Ah, bendito mi Dios, vea que le dio semejante talento a las muchachas mías. Venga, ¿y usted qué está haciendo por aquí? Bueno, vine de Roma a pasar unos días aquí en Medellín y no me podía ir sin ver a mis hermanitas Calle. Alirio es cómplice y me ayudó a darles la sorpresa. Ah, es que Monseñor aquí y yo ya somos los mejores amigos. Qué tan bueno. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. He seguido toda su carrera desde allá, desde Roma, y tengo todos los discos. Ah, no me va a decir que usted pone por allá en el Vaticano a todo pulmón la jarretona. A todo timbal. Cuando tengo oportunidad me doy mis tandas de carrilera. Y un día esto voy a hacer como Nerón, voy a incendiar a Roma, pero a punta de música. Este Monseñor y su sentido del humor, oiga, qué sentido del humor tan extraordinario. Venga, venga. Usted sí de verdad es el dueño del estadero. Pues sí. ¿Sí? No, pero espere un momentico, monseñor, ¿cómo así? Desde por allá tan lejos, ¿usted cómo dio cuenta que yo estaba en venta? Pues, ¿cómo hizo todo eso? Bueno, esto es una historia muy larga. Pero primero que todo, como nuevo jefe, les doy la orden de que me canten mi canción. Ah, sí, señor, como usted mande, pero que no se va a tomar ni siquiera un aguardientico. Era un guarito para ustedes dos. Chiquito, chiquito. Sí. Para mí también, Se mamá. pipera, mi Dale, pues, hermanita. Y va. Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento y cruel mi pensamiento, me agrandas mi sufrir. A ver, ¿con permiso de quién? ¿Con autorización de quién sale a vagabundear? Es que a buscar trabajo, diga, a ver. ¿Cuál vagabundia? Sí, señora. Yo soy una mujer hecha y derecha que no se le olvide. Yo tomo mis propias decisiones. ¿Y quién soy yo? El marido. A mí me consulta todo lo que vaya a hacer. Todo lo que se haga en esta casa. Punto. Ah, sí. ¿Y usted me consulta cuando va a hacer maldades? ¿Cuál mal? Una. A ver, diga, una maldad que yo haya hecho. A ver, ¿cuál? Libar, también me cuentan todo aquí en este pueblo. Usted todo el día hace maldades con ese sinvergüenza de Fermín Vargas. No, a ver, auxilio, no me confunda. Que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de su trabajo. Yo no quiero volver a saber de ese tema. Punto. Estábamos. Ah. Porque yo ya tomé la decisión y yo voy a ser la asistente del alcalde, gústele a quien le guste. Por encima de mi cadáver, auxilio. ¿Usted se le olvida cuál es la misión histórica de una mujer? Hacer caso, hacer oficio, atender al marido. Es una ley. Es una ley. No, sí, usted Señora. siempre con el mismo cuentico. Vea, yo soy una mujer y yo no soy una mula de arreo. Así que a mí me hace el favor y me respeta. ¿Cómo es que me está hablando usted a mí? ¿Cómo es que me está hablando? ¿Me está faltando el respeto? Donde usted me llegue a mí a tocar, usted tiene que correr porque no le quiero ver ni el polvero. Ay, Dios mío. Se metió el diablo. Sodoma y Gomorra definitivamente, pero se va a arrepentir, se lo juro, auxilio. Don monseñor, entonces usted vino exclusivamente pues a comprar el portal. No exactamente, vine a resolver el asunto de una herencia que me llegó sin esperar. Entonces pasé por allá por el estadero, vi que estaba cerrado, hice mis averiguaciones y terminé hablando con la gente del banco. Qué vergüenza con usted, su eminencia, enterarse de mis deudas de esta manera. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero eso sí, gracias a usted, la música carrilera se está escuchando por todas partes. Ah, bendito señor, usted es un santo. Un santo guapachosito, ¿no es cierto? Nelly! Bueno, aquí el patrón ya dio instrucciones muy claras de que toda la plata que produzca el estadero de aquí en adelante es para obras de beneficencia, que él ya me encargó. Ay, Pues qué sí, obra tan bella, monseñor. No está bien visto que exista un sitio nocturno a mi nombre. Entonces espero que todos me guarden el secreto. No se preocupe, don monseñor, que el secreto está guardado con nosotros. ¿Se toma? Que mi Dios bendiga estos alimentos. Amén. Amén. Bueno, Nelly, ya me contaron que usted está viviendo en unión libre. ¿Cómo así? Ah, pues sí, vea, monseñor, lo que pasa es que a Julián como que no le gustan esas cosas, ¿cierto? Y yo tampoco, pues con todo respeto, yo tampoco me voy a poner a pelear por eso. Bueno, pero contésteme con toda sinceridad. ¿Usted sí quiere casarse?
Le respondiera yo. Permisito, yo voy a Vaya, abrir, ¿sí? Ya, mijita. Bien pues, siga, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué hubo, Lorenzo? ¿Cómo le va? Ay, Lorenzo. Monseñor, yo le presento a Lorenzo. Él es el nuevo guitarrista del grupo. Vaya presente. Su excelencia. Es un placer. El mío también. Monseñor, y él no es solo el guitarrista, sino que es que... Ay, yo les quiero anunciar a todos que él y yo ya somos novios. ¡Ave María Santísima! Yo sabía, yo ya me lo tenía usted pisteadita y usted también hasta que lanzó Colón, ¿no? Venga para acá. Vea, yo sí lo felicito, esto hay que celebrarlo. Usted con la boquita toma leche mía, haga el favor. Bueno, vea, tómese usted uno. Entonces, ¿a usted no le molesta que yo me venga a vivir acá otra vez? Ay, Auxilio, ¿cómo me va a molestar? Si esta casa es tan suya como mía y de mis hermanitos. Cuente mejor qué pasó. Ah, ¿qué fue? Pues que me agarré otra vez con Libardo. Y ya no quiero vivir más con él. ¿En serio? Pues sí. ¿Y usted está segura? Sí, yo estoy segura. Es que yo ya le aguanté mucho. Ya no me le aguanto ni una más. ¿Y usted todavía lo quiere? No, ya no. Pero yo no estoy haciendo ningún berrinche. Yo estoy decidida a cambiar mi vida. Ay, porque es que esa que tenía a mí ya no me gustaba. Pues qué tan bueno. Yo me voy a separar del Libardo. Y voy a ponerme a trabajar. ¿A trabajar? ¡Ay! ¡Ay, Auxilio, no me diga que se van a ir a trabajar aquí conmigo en los cafetales! No. No, y entonces, yo voy a ser el asistente del alcalde. ¿En serio? Pues, qué tan bueno, ¿no? Vea. ¿Y entonces qué? A conquistar las mujeres del pueblo, ¿sí? A respetar. Buenas tardes, señor Zuluaga. ¿Qué le dé buenas? Ya supe lo que le está ofreciendo Auxilio. Que trabajo, cochinadas. Mucho cuidado, joven. Mucho cuidado con eso. Veo que se le olvidó que esta ya no es su oficina. ¿Sí? ¿Y a usted se le olvidó respetar a las mujeres ajenas? ¿Quiere que le enseñe? ¿Perdón? ¿Perdón qué? Yo no sabía que era indecente aquí ofrecer trabajo. Ah, está burlando de mí. Usted no sabe con qué está metiendo. Le advierto, no le conviene. Usted me está amenazando. Le estoy advirtiendo. No se meta conmigo porque usted no sabe quién soy. Mucho cuidado. Que no sé. Vea, señor, yo no tengo tiempo para esto. Le exijo que salga inmediatamente de mi oficina. ¿Quiere guerra? ¿Quiere que le muestre quién soy yo acá en el pueblo? ¿Sí? ¿Eso es lo que quiere, niño? Haga lo que quiera, pero lárguese de mi oficina. Ah, y la próxima vez que usted venga aquí a amenazarme, haga una cita con Auxilio, mi asistente. Mi señora, que me ama. Retírese. ¿Qué, Rosetón? Le tengo la noticia bomba, mija. Ah, téngase de atrás. ¿Qué pasó? Ahí vine. Ay, no, Nelly. Cuente, pues, que usted sabe que yo no sirvo para esas cosas. Ah, tan aburrida. Bueno, sí tiene donde sentarse ahí. Porque si no, téngase, mija. Fabiola consiguió novio. ¿Qué? ¡Ah! No, eso aquí estamos, mejor dicho. ¡Ay, no! ¿Qué hubo, pues, Julián? Si quiero me abrió usted, venga, cierre. Vení, que estamos todos adentro. No, oiga, que no va a entrar, necesito hablar con usted. ¿Y de qué sería, pues? Ya sé dónde conozco a ese tal Lorenzo. ¿De dónde? Pues hablé con un amigo del banco. Y resulta que ese tipo, nosotros le colocamos una demanda pues porque pidió un préstamo con papeles falsos, imagínese. No. Yo creo que lo tenemos que sacar del grupo. Ah. ¿Qué ese misterio de ustedes, por Dios? Pues es que aquí Julián y yo estábamos esperando a que se fueran Monseñor Cadaví y Lorenzo para contarles una cosa muy seria, pues que tiene que ver con su novio, Fabiola. ¿Con Lorenzo? Y es que creo que la embarré recomendándolo para el grupo. No sé. ¿Qué pasó? Pues es que este muchacho hizo una pilatuna por ahí. Hay que sacarlo del grupo, mejor dicho. Sí, no. A ver, desembuchen, ¿qué? Pues hace como 3 años, doña Tulia, Lorenzo pidió un préstamo en el banco en el que yo trabajaba, ¿cierto? Sí.
El problema fue que presentó unas escrituras falsas pues para respaldar el crédito. ¿Unas escrituras falsas de qué? No, no, no. De una casa. Se hizo pasar por dueño de una propiedad que no le pertenece. A Maracas. Ah. No, es que yo le estoy agradecida a usted toda la vida. Yo hice lo que tenía que hacer, Fabiola, yo ya le dije. Además, mire, las mamás son lo más espectacular que uno tiene en este planeta. Ah, no, eso sí es verdad. Yo desafortunadamente perdí la mía hace como 3 años. Sí. Ay, qué pecado de usted. Yo lo siento mucho. ¿Sabe qué es lo que me da más guayabo? Que yo no la pude ayudar. Sí, yo bregué por todas partes. Eso busqué y rebusqué la plata para ese tratamiento y no la pude conseguir. Y pues la enfermedad se la llevó. ¿Entonces qué? Ahora entonces Lorenzo va a terminar siendo también un ladrón como Walter, vida berraca. No, no, señora, yo no le voy a permitir pues que usted lo venga aquí a tratar como un ladrón. No, señora, espere un momentico, eso no es así, Nelly. Pero, Fabiolita, es que falsificar un documento es cosa seria, pues. Pues sí, don Alirio, pero es que al menos le tenemos que dar el beneficio de la duda más, para que él se defienda. Hay que dejarlo hablar también. Yo estoy de acuerdo con Fabiola, hay que dejar hablar al muchacho Hilo. Es que yo lo vi, doña Tulia. Vea, cuando el muchacho estaba cantando allá en el estadero, a mí se me vino esa imagen a la cabeza. Y yo no me tengo por qué estar inventando nada y una vez se lo digo a Fabiola. Lo de Lorenzo Martínez fue un intento de estafa. De más está decirles, pues, que yo no sabía nada de esto. Yo estoy tan sorprendido como ustedes, pues. No, 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 espere, don Alirio, es que no se sorprenda, porque es que él es buena persona. Y si él hizo eso, pues entonces tenía que haber tenido, pues, como una cosa muy fuerte, pues, para que hiciera eso. Pues sí, además que sí, pero, Fabiolita, yo no podría meter las manos en la candela por él. Yo le puedo dar mi opinión. A mí me parece muy berraco seguir trabajando con una persona que es capaz de hacer una cosa de esas. Claro. No, pero es que, ¿por qué lo estamos jugando todo así? ¿Ah? No, señora, para tomar decisiones en el grupo toca contar con todos. Y además toca primero traerlo y enfrentarlo para que él nos diga por qué fue que hizo eso y que no enfrente las cosas a ver cómo es. Sí, que ponga Pero la cara. No lo juzguen así. Pues sí, ¿no? Rosa, ¿será que podemos hablar? Claro que sí. A ver, ¿cómo le digo? Es que yo anoche terminé peleando con mi marido por su culpa. ¿Por mí? ¿Por qué? Es porque no supo explicarme qué hacía metido en su casa a medianoche. Yo vine aquí a ver si de pronto usted sí puede. ¿Usted qué quiere que yo le diga? ¿Qué quiero que me diga? A ver, la verdad, por ejemplo. Confiéseme que tiene algo con mi marido, ya que Marcos no fue capaz. Pues sabe que por eso no fue capaz. Pues porque entre Marcos y yo no hay nada. ¿Usted de dónde saca eso? Me lo dijo Libardo Zuluaga. Ah, Libardo Zuluaga. ¿Y qué más le dijo don Libardo? Pues me insinuó que usted tenía algo con Marcos. Pero ¿sabe qué? Es que realmente no importa si me lo dijo o no me lo dijo. La cosa es que a raíz de eso yo empecé a pensar, a atar cabos. Y ahora me quedan un montón de cosas claras de usted. Pues sabe una cosa, pues es que entre Marcos y yo no hay nada. No hay ningún cuento, nada de eso. Y pues, Luisa, es que usted también lleva como poquito tiempo acá, ¿cierto? Y Libardo Zuluaga no es que sea una persona en que confiar. Ahí usted solita se va a dar dando cuenta. Sí, lo que pasa es que yo como que no soy buena para eso. Porque confío en usted. Confío en usted, que se hizo pasar por mi amiga para metérsele por los ojos a mi marido. No, un momentico, Luisa, que usted no me respeta. No, ya ahora entiendo. No, es que yo no me meto con hombres casados. Ay, Rosa, ahora entiendo tanta diligencia, tanta amabilidad y tan gentil. Usted lo que quería era ser mi amiga para estar al lado de Marcos, ¿o no? No. Mire, yo la verdad no quiero ser grosera con usted. Pero yo sí le tengo que decir un par de cositas, pues. La que me buscó, pues, para pedirme el favor de que los dejara quedar en mi finca fue usted, ¿cierto? La que quería vivir cerca de mi finca fue usted. Y los que decidieron venirse a vivir aquí a Villafuerte fueron ustedes. Sí, fuimos nosotros, tiene razón, pero ¿cómo ha aprovechado usted esa oportunidad o no? Pues ya le he dicho varias veces que no, ¿cierto? Y si yo tuviera algún enredo con Marcos, pues hasta de pronto le hubiera aceptado la invitación de trabajar con él allá en la federación.
¿Cuál invitación? Para que fuera su asistente. Pero pues yo le dije que no porque no me interesa. No, pues, gracias, Rosa. Gracias. ¿Sabe que no me tiene que dar las gracias? Pero pues yo sí le voy a pedir un favor. Cuando usted necesite decirme algo, por lo menos, no sé, consígase algunas pruebitas, ¿cierto? Que esté muy bien, Luisa. ¿Ya quedó bien ajustado esto atrás? Sí. Sí. Vámonos. Joaquín, mire, esa piedra yo la he visto como 3 veces. Piedra la que me va a sacar usted si sigue jodiendo. Estamos dando vueltas en círculos. Vamos a terminar chamuscados y sin agua, Joaquín. Que no, tranquilo que yo sé leer estos mapas. De este desierto salimos porque salimos. Eso le dijo Moisés hace tiempo a pobre gente y lo estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces, ¿qué quiere? Le preguntamos a un gallinazo a ver cómo salimos. Téngame paciencia. Joaquín. Ah. Ese es el carro del coyote. Sobrino, vámonos de aquí. No, ¿cuál vámonos? ¿Cuál vámonos? No, ¿cuál vámonos? Ese mexicano me comprometió allá en los Estados Unidos que cumpla. Entonces. Hágale. Él está ahí. Cójalo. Coyote. ¿Qué pasó? Tío, lo mataron. Joaquín, usted me dijo que al coyote lo habían capturado los federales. Yo le dije que yo me imaginé que lo había cogido la policía. A lo mejor no era la policía, sino bandidos y le pegaron tremenda matada. Los mismos bandidos que nos van a matar a nosotros, Joaquín. No, nosotros tenemos suerte. ¿Suerte? Sí. No, claro, suerte. Un muerto encima, perdido en el desierto y nos van a matar. Joaquín. No, tío. Lo digo por esto. ¿Qué? Ahora tenemos carro. Sí, ya no tenemos que caminar. Súbase que nos fuimos. No, señor. No vamos a dar que el coyote es loco mano buitre, no, señor, no. ¿Y entonces qué quiere? ¿Quiere cargarle usted? Santa y cristiana sepultura. ¿Qué pensar del coyote? Mío. ¿Usted está hablando en serio? Sí, es verdad. Yo intenté engañar al banco con unas escrituras falsas. Entonces sí reconoce Lorenzo que cometió una falta con el banco. Claro que sí, Alirio, pero es que yo no me quería robar esa plata. Yo tenía toda la intención de pagar ese préstamo. O sea, yo nunca he escuchado eso, pues. Es una estafa honrada. A ver, ¿usted para qué quería esa plata, Lorenzo? Doña Tulia la necesitaba desesperadamente. Sí, yo tenía que pagar el tratamiento médico de mi mamá. ¿Cómo así? Así como lo oye. Yo intenté conseguir la plata por todas partes, pedí prestado, vendí todo lo que pude, no logré reunir la plata que necesitaba. Pues ustedes están en toda la libertad de creerme o no creerme, pero así fue que fueron las circunstancias. Sí, mi amor, pero es que usted también tenía una razón muy poderosa, pues, para hacer esas cosas, que es su mamá. Pero de todas maneras, Lorenzo, hay formas más dignas y decentes que la mentira y el engaño. ¿Usted cree que yo no sé, Alirio? Yo toqué todas las puertas. Igual, ¿para qué? El banco se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Me negó la plata y mi mamá se murió. Vea, pues yo sí entiendo que es una situación muy complicada. Cuando no le pasa eso, uno está más perdido que el Limber, ¿no, Bon? Pues sí, siento mucho lo de su madre, Lorenzo, pero un delito es un delito, hermano, y eso no tiene justificación. Yo no le doy nada a nadie, Julián. ¿Usted por qué no hace una llamadita de esas? De esas que hizo el banco. Llame y averigüe por mis antecedentes penales a ver qué encuentra. No, yo ya llamé y yo sé que no le presentaron cargos. Ay, vea, sinceramente a mí esta situación me está pareciendo muy maluca. Qué pena con ustedes, les agradezco infinitamente la oportunidad de dejarme trabajar en el grupo, pero pues esto no puede seguir así. Fabiola, mi amor, todo va a estar bien allá. No, Hasta luego, con permiso. Pero espere.
Ah, pero ¿cómo así? Si yo le creo a él. Él ya me había hablado lo de la muerte de la mamá, de todos los sacrificios que él hizo. No, y es que el que perder a la mamá tampoco es cualquier lagaña mico. Pero Fabiola, hay que entender que no podemos tener una persona así en el grupo, con esos alcances. Ah, no, pues entonces si no pueden tener una persona así, pues tampoco me pueden tener a mí listo. Entonces yo dejo el grupo, ¿ah? Ustedes verán qué hacen, Hermanita, entonces. venga pues para acá. Eso. El grupo no puede acabarse en este momento. Les recuerdo, por si han olvidado, que mañana tenemos el evento de las empresas públicas. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. ¿Usted qué es lo que está haciendo, pues? Mi amor, usted no tiene que ir. Mire, Fabiola, esa es la guitarra, revísela, está en perfectas condiciones para que sepa que yo no me voy a llevar nada. Pero ¿y usted por qué me está diciendo estas cosas tan feas, pues? ¿Usted no ve que yo lo estoy defendiendo ahí delante de todo el mundo, ah? Yo sé que usted no es ningún delincuente y se va a ir así, pues, como si nada, sabiendo que yo soy la novia suya para hablar con usted. Perdóneme, Fabiola. Perdóneme por este rato tan maluco que yo le estoy haciendo pasar. Pero es que yo quiero que usted entienda que para mí no es fácil admitir un delito. Y mucho más a la mujer que uno quiere, corriendo el riesgo de perderla. Sí, pero que usted no me ha perdido, ni tampoco me va a perder. No lo estoy diciendo a usted, que yo lo entiendo, porque usted todo eso lo hizo porque usted quería salvar a su mamá. Usted tan linda que es. Tan noble. Yo sé que usted me cree, sí. Pero es que resulta que Julián es el manejador del grupo. Y él está en todo el derecho de... No, señor. Él no está en el derecho de nada. Porque yo ya le dejé muy claritico a todos allá. Si usted va al grupo, pues entonces yo también me voy. No, Fabiola, mire, yo no voy a permitir que usted haga eso. Yo no voy a permitir que usted se pelee con alguien por mí. ¿Y qué le hace? Es que yo me pongo a pelear con una persona, no es problema mío. Ah, yo veré si me pongo a pelear con ellos. Pero ellos tienen que tener muy claro que es que yo no quiero que usted vaya. Quiero que se vaya. Fabiola, hagamos una cosa, pero venga, quítese esas lágrimas. Cálmese y yo me calmo y después conversamos, ¿sí? Pero tranquila que todo está bien, todo está bien. No pelee con nadie. Tranquilo, Lorenzo. Cálmese, hermanita. ¿Ah? ¿Qué es este arrebato suyo, por Dios? Amenazando y todo, pues, que se va a ir del grupo. No, Nelly, no se equivoque, que no es ningún arrebato, mija. Usted sabe que yo no soy de hacer pantaletas, Nelly. Por eso, Por eso, pero es que tampoco va a permitir, pues, que ustedes hagan una injusticia ahí con Lorenzo. No, es que eso no se puede, Nelly. Pero es que, ¿quién está diciendo? Ninguna injusticia vamos a hacer con Lorenzo, ¿no, señora? A ver, yo le hago a usted una preguntita. ¿Qué ha sido lo más importante para usted y para mí en la vida? ¿Ah? Nosotras dos, el grupo, nuestra música. Entonces, ¿cómo así, pues, que de buenas a primeras usted le va a dar un arrebato de estos por un muchacho que apenas conoce? Ay, ¿qué? Es que se va a ir del grupo. ¿Y qué le hace? Usted cuando conoce a un muchacho, ¿yo qué le digo? Yo también tengo derecho, yo lo acabo de conocer, yo lo quiero mucho, yo confío mucho en él. Y ya le dije a usted, es muy en serio. Si él se va del grupo, yo también me voy, Nelly. Venga, espere, no, venga, nada, pues, déjeme. Ah, maracas. Marcos, ¿podemos hablar? Ay, Luisa, yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo de ponerme a pelear ahorita. No, sí, pero es que yo acabo de hablar con Rosa Calle. Y resulta que ella me lo negó todo como usted. Entonces yo no sé qué pensar. O sea, no sé si es que ustedes no tienen nada o es que tienen este show montado a la perfección. Luisa, ¿será que podemos continuar con esta conversación tan amena cuando lleguemos a la casa? Tengo muchísimo trabajo. Solo una cosa, yo quiero saber. ¿Usted de verdad le ofreció un trabajo a ella? Sí, yo le ofrecí un trabajo a ella porque es que necesito un asistente. No sé. Y eso está muy bien. Tú necesitas un asistente. Pero yo no creo que tú deberías buscarla aquí local. Te presento a tu nueva asistente. Bueno,
cogimos las cosas y nos fuimos, hágale a ver. Que Camine yo- a ver. Que yo no me voy a ir con usted. No es que yo no me quiero aguantar más sus exigencias. A ver, ¿qué tiene en la mano? ¿Qué es ese anillo? Esto es un compromiso ante Dios, el Estado y la ley. Usted es mi esposa. Camine a ver, hágale Que a ver. yo no le voy a obedecer órdenes ni a usted ni a nadie. Y si esta lata es mucho problema, tenga, la devuelvo. Vea, Libardo, entre usted y yo ya no hay amor ni respeto, que es lo que une a las parejas. O si hay mucho, dígame a ver, dígame pues. Voy a pensar que no he visto nada. Hágame el favor y se pone el anillo y nos vamos. Mire, yo no quiero tener un problema con usted. Yo no la quiero demandar por abandono. La mandan hasta vaca, le cuento. Sí, señora. Sí, siempre Sí. con sus amenazas de demandas, de todas esas cosas, viendo que usted es el primero que pasa la justicia por la galleta. Así que aténgase a las consecuencias, sí. Pues me atengo, no que yo no quiero ser más su esposa, Libardo, ya me cansé de usted. Entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Va a ir a vagabundear? ¿Sí? ¿De vagabunda? Dígame. Usted es que está ciego, usted no es que yo tengo mi casa. ¿Qué? Además, mañana voy a ser la nueva asistente del alcalde, ¿cómo le parece? Eso nunca, Auxilio. Eso nunca. Usted llega a hacer eso y no sabe el problema que se mete. No se me va a poner en esas. No, señora. ¿Qué está pasando? No se mete. No está pasando nada, nada está pasando. Nada, aquí el señor que vino por una cosa que es de él, pero ya se va, ¿cierto? Ah, el señor que anda regando intrigas, ¿cierto? Es que usted no tiene nada más que hacer que meterse en la vida de uno. A ver, yo con usted me estoy metiendo, Rosa. ¡No! ¡No me estoy metiendo! No, estaba por respete. allá diciéndole a Luisa que yo ando enredada con Marcos. Mentira, falso, falso. Eso, no, mentira, eso es hágase mentira. el bobo que se va a quedar así. Se me larga ya pues de esa casa. Así que me va a sacar. A ver, ¿me va a sacar usted? ¿Qué me va a sacar? Diga a ver qué me va a sacar. ¿Me va a sacar? ¿Me va a pegar? Acuérdese, usted tiene la mano multada. Haga el favor y se larga pues de aquí, Libardo. Se larga pues. ¿Qué hubo? Auxilio. Yo a usted no le quiero ver ni el polvero, ya le dije, corra pues. Usted me va a perder. A ver, yo. Claro, como son dos, entonces se creen muy machas, pues. ¿Hay auxilio? Ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Que yo las saque de penas y las lleve a descansar. Concédele el Señor el descanso eterno. Y que brille para la luz perpetua. Amén. Perpetua. Adiós, pues. Qué tristeza no terminar así en medio de la nada. Enterrado en el desierto, sin un familiar que lo llore. Sin nadie que lo reconozca, enterrado como un NN, como un animalito. Yo al coyote ya le tenía cariño porque es que... Cariño, hombre, ¿cuál cariño? Hasta buena gente. ¿Cuál buena gente? Si ese boyote casi me mata y nos estaba robando. Porque usted lo provocaba, Joaquín. Bueno, listo, nos fuimos. Prendamos ese tiesto que nos fuimos. ¿Tiesto? ¿Cuál tiesto, Joaquín? ¿Cómo así? La camioneta. La camioneta, Joaquín. Pues no son más brutos porque no son más grandes, Joaquín, por amor a Dios. ¿Dónde encontramos muerto el coyote? Y si nos agarran la camioneta, ¿quién echa la culpa, Joaquín? Nos figuró echar la infantería. Vámonos, vámonos, olvídese. Vámonos. Qué pesar del coyotico. ¿Para qué pesar, hombre? Sí. Entonces enterrate con él, enterrate con él. Me tenés mamado. Es que no somos nada. En este mundo no somos nada, no somos Ya nada. te hombre, plañidera, me tenés mamado. Además que Fabiola tiene razón. ¿En qué? Pues en que Lorenzo no es una mala persona, que también se merece otra oportunidad. Nelly, si usted en este momento no se para con firmeza, vea, Fabiola está midiendo fuerzas con usted. Pues esto no es una pelea entre Fabiola y yo. ¿Quién dijo eso? Pero es un problema, pues, que Lorenzo siga en el grupo. Y si usted no se para ahora con firmeza, ¿entonces qué? Vamos a hacer lo que diga ahora en adelante Fabiola. Eso no me parece. Porque es que son las dos, míreme. Las dos son las dueñas de la potestad de las hermanitas Calle. Vea, bombón. Fabiola nunca se ha portado así. Fabiola no es una persona imponente, o es que usted la ha visto así, no, señor. Si Fabiola se está portando como se está portando, si quiere mantener a Lorenzo en el grupo, no es propiamente para retarme a mí. Es porque la pobre Fabiola está enamorada. Por eso mismo. Porque ella está enamorada y está enseguecida con el señor. En cambio, usted no. Usted puede ver las cosas con claridad. Usted es la que tiene que proteger ahora los intereses de su hermana, de su familia, del grupo. Ah, yo no sé. Yo no estoy segura de nada. Yo no estoy segura si Lorenzo es mala persona. Yo no estoy segura. ¿Yo qué voy a hacer metiéndome en la relación de ellos dos? Ah, no, es que yo tampoco me voy a meter. Allá Fabiola, pues, si sigue novia con el señor, si se casa, si forma familia. Eso no nos importa. Pero es que en el grupo no podemos tener una persona así.
en la que no podemos confiar, es así de sencillo. Hablamos. ¿Y esa sonrisita? Pues si no tengo otra, ¿yo qué hago? Ah, pero es que el que se ríe solo de sus picardías se acuerda. ¿Yo de qué picardías me voy a estar riendo, Danais? Ah, yo que sí. Pues es que como... Pues es que esto ya es un auxilio tan diferente, pues. Porque la de antes no habría sido capaz de enfrentarse a Libardo Zuluaga como usted lo hizo. Pues que no. Yo le voy a contar qué me pasa, pues. Cuente, pues. Es que estoy muy ilusionada porque yo voy a ser la nueva asistente de la alcaldía. Entonces... Ah, vea, pero yo nunca la había visto tan entusiasmada. Es que hasta le brillan los ojitos y todo. Pues claro, no es que yo voy a tener una vida nueva, Rosa. Sí. Claro. ¿Y es eso? ¿No será que está contenta porque va a trabajar ahí al lado del nuevo alcalde? Pero a mí no me gusta señor. ¿Quién está diciendo eso? ¿Se le gusta? No. No, Gerardo, ya. Claro, listo. Que le vaya bien. Bueno, sí. Dios me la bendiga. Chao, pues. Chao. Don Ezequiel, don Fernando, los saludo con todas las honorabilidades que ustedes se merecen. Muchas gracias, Fermín. Bueno, primero que todo les agradezco que estén acá. Ustedes en el Consejo Municipal son mis hombres de confianza. Yo también soy hombre de confianza. Bueno. Ya, gracias, Fermín. Como dicen por ahí, siento pisadas de animal grande. La llegada a la alcaldía del señor Juan Carlos Londoño es un desastre para Villafuerte, para nosotros como partido político. Nos quiere acabar este tipo y no se lo vamos a permitir. No quiero echar en cara, pero ustedes me deben favores. Usted me debe lo de la carretera, que eso quedó ahí, ¿no? Lo de la escuela. Usted también me debe esa platica, pero yo no estoy echando en cara. Gracias, Fermín. Yo quiero que trabajemos en un proyecto muy bonito que se llama No Hay. Nuestra nueva campaña política, No Hay. Que el alcalde necesita plata para los viejitos, no hay presupuesto. Que necesito algo para el hospital, no hay droga. Que necesita algo para el parque, no hay pasto. Que una fiesta, no hay orquestas. La campaña del No Hay. No Hay va a ser nuestro lema. Es un lema bien bonito para Villafuerte. Muy bueno, muy buena esa idea, tiene objetivo, tiene propósito. Es clara, es una idea clara, una idea clara. Que va con el partido. Ya, gracias, Fermín. Quedamos claros en eso, señores. No le vamos a permitir al nuevo alcalde un solo proyecto en Villafuerte. Es por el bien de la comunidad. Por Villafuerte y por el progreso de este municipio. Salud. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que se rajó. Así dejaste mi corazón, hecho pedazos por tu traición. Ahora suena el puente roto, tu abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Señora Tulita, de rodillas, pues, le imploro, le suplico, le ruego, hable con las hijas suyas y dígales que arreglen ese problema de Lorenzo lo más pronto posible, porque aquí estoy necesitándolas. Pues, ¿cuál es la chapaleadera suya, Lirio? O sea, es la primera noche que las muchachas faltan. Y tiene que ser la última, pues. No se me pueden demorar más. Claro, ¿cómo va a calmar mi señora? Si aquí el portal sin esas muchachas es nada. Usted no se imagina el desastre tan horrible, pues, con esas muchachas que contraté para que las reemplazaran. No le cuento, pues. ¿Así de maluco cantan?
No, ellas hacen lo que pueden y hasta lo hacen más o menos ahí bien. Pero es que la gente está acostumbrada a las hermanitas calle y no quieren que nadie más les cante la música carrilera. Hagamos una cosa. Usted se habla con las hijas suyas y les dice que aquí la gente pregunta mucho por ellas, pues les endulce el oído, ¿sí? Y que si en algo valoran mi salud y mi bienestar, que me hagan el favor y se presenten aquí a cantar en el evento de las empresas públicas. Voy a ver qué puedo hacer. Yo le ruego, por favor, que haga todo lo posible, ¿sí? Sí, mi señora. Muchísimas gracias, lo mismo le deseo. Muy decente. Hasta luego. A la orden, señor, ¿qué puedo servirle? No, señor, es que nosotros lo que queremos es que nos devuelvan la plata. ¿La plata? ¿Por qué? Es que nosotros vinimos a ver fue las hermanitas calle y esas no son. Ave María. Ave María. No. Ay, María.